La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted ahora algunas cosas que, dependiendo de la edad que usted tenga, las va a recordar o quizá las escuche por primera vez, dependiendo, como dije, de la edad que tenga usted. Antes de 1987, cuando el modelo de desarrollo o el modelo de economía que teníamos en México era una visión hacia adentro, una economía cerrada, como se suele calificar a esos modelos, el gobierno tenía una posición preponderante en la economía. Aquellos que tengan más de, no sé, 60 años, que les tocó vivir todavía el régimen de Echeverría, López Portillo y prácticamente el de Miguel de la Madrid, recordarán cómo era México en aquellos años. El contrabando de mercancías como videocaseteras, televisiones de Estados Unidos, las marcas eran japonesas, pero se traían de los Estados Unidos de contrabando. Era prácticamente una constante. Era frecuente que al llegar al aeropuerto, pues tenía usted que dar alguna mordida, un soborno. Las personas que tenían la ventaja o no sé, la posibilidad de vivir en la frontera, pues si bien tenían que sobornar a los elementos del resguardo aduanal, que eran los cachuchas, como se decía normalmente en las, en las aduanas, y era aquello, en algunos casos, un viacrucis, tratar de esconder algunas cosas, etc. Las marcas o los productos que se elaboraban en México tenían una vieja tecnología, eran caros, feos, y los importados, mediante el conocido contrabando, pues eran la última generación en televisiones, videocaseteras y muchísimas otras cosas más. Incluso en la época del presidente López Portillo, llegó a escasear como consecuencia de los precios oficiales, así se decía. El gobierno tenía la facultad en aquellos años de fijar el precio de productos básicos y al obligar a los empresarios, a las empresas que fabricaban esos productos a venderlos por debajo incluso de su costo de producción, pues simplemente las empresas dejaban de producirlo o escaseaban esos productos, como cosas tan sencillas como pasta de dientes, por ejemplo. Y ya le digo, pues el contrabando era una actividad aceptada, abierta. Tepito era la salida para la compra de cosas tan sencillas como los estéreos para los carros, por ejemplo. Era pues una economía cerrada, pero además el aislamiento que había de México con respecto a las grandes transformaciones del mundo era algo que rayaba incluso en lo ridículo. Pero vivíamos, es decir, sobrellevábamos las cosas, se nos educaba en el sentido de que México era único. Se decía todavía algún borracho por ahí el 16 de septiembre o el 15 en la noche grita como México no hay dos y cosas así. Se hablaba de la unicidad mexicana o de la mexicanidad. Ese modelo, que duró bastantes años, hizo crisis en 1982 y todavía se le dio vida artificial hasta allá por el tiempo de septiembre-octubre de 1987, cuando cayó hecho pedazos ese modelo, por las ineficiencias estructurales, por la imposibilidad de seguir operando bajo esas reglas, entre comillas, y cae ese modelo en ruinas y nos abrimos. A partir de ese momento se inicia una época completamente nueva para el país. A querer y no, se debió reconocer que la fuerza principal para que una economía creciera era
como privaba en muchos países en el mundo, eran los empresarios privados, los agentes económicos privados. Sin embargo, tardó eso en entenderse y generar una dinámica tal que no importaba dónde se fabricaba el producto que usted adquiría en los supermercados, en las tiendas, etc. Y lo que importaba era el gusto o la preferencia del consumidor. Llega el momento en que 7 años después de abrir esta economía, el país establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El 1 de enero del 94 entró en vigor, es decir, estamos hablando de hace prácticamente un cuarto de siglo, y empieza a construirse una nueva generación de mexicanos. Aquellos que hoy tengan menos, ¿qué le diré?, de 40 años, es decir, que el 1 de enero del 94 tenían 15 años, esa generación de mexicanos ahorita, que son muchas decenas de millones de mexicanos, ya vivieron un país totalmente diferente en lo que se refiere a relaciones con el exterior. Llegar a México del exterior es una cosa muy sencilla, hay toda una serie de reglas que usted puede traer X cantidad de dólares de mercancías y usted pasa sin ningún problema. A partir de ahí usted llena un formulario, cuánto tiene, le hacen el cálculo y paga usted sus impuestos sin problema alguno. Y esos mexicanos se empiezan a educar en una forma completamente nueva de adquirir sus productos. Ya no era necesario el contrabando, usted puede ir a cualquier tienda de electrodomésticos y encontrará los últimos modelos de lavadoras, de refrigeradores, de estufas, etc. Sea que se produzcan en el extranjero, en el exterior o en México, tomando en cuenta que las empresas han adquirido esa tecnología o han establecido asociaciones estratégicas con esas empresas y tiene usted los mejores productos y usted tiene a su disposición una gran variedad de artículos, pero también en materia de alimentos. Era curioso que en aquellos años, cada diciembre, cuando se establecen los regalos y botellas de coñac, de champaña, pues eran de contrabando. Hoy no. Usted va prácticamente a cualquier supermercado o a tiendas de ultramarinos especializadas, etc. Muy bien. ¿A qué viene todo esto? Mire, el año pasado, es decir, el 2019, México no creció la economía 0.0% o en el mejor de los casos estará en 0.1% y con una gran probabilidad de que esté en terreno negativo. Eso evidentemente representa un golpe para muchos mexicanos, muchos perdieron su empleo, otros han debido ajustarse a nuevas condiciones, en algunos casos alguien se cambia de una empresa a otra con una pérdida de ingreso, etc. Pero ¿cuál es el papel en estas nuevas condiciones de los empresarios para que tengamos 0% de crecimiento? Yo dije hace unos minutos que el papel fundamental para el crecimiento lo constituyen los agentes económicos privados. Dicho de otra manera, usted me podría decir, bueno Ángel, si ellos son, ¿por qué no invirtieron para que la economía no creciera al 0.1% o decreciera al menos 0.1%? Y la razón es muy sencilla. En una economía abierta, es potestad del inversionista, del empresario, invertir o no. Él, dadas las condiciones que privan en la economía, particularmente en lo que se refiere a la certidumbre, a la confianza, él puede decidir invertir o no invertir. Y ahí llegamos al punto central que estamos enfrentando hoy. Este gobierno que llegó a partir del 1 de diciembre del año 2018 es un gobierno que en materia de políticas públicas o de la visión que tiene de la economía y del desarrollo en general,
es un gobierno que ha generado desconfianza en el inversionista. Y ahí es donde la libertad del agente económico privado se pone en juego. Al ver lo errático de las decisiones del gobierno, al ver cómo cambia de reglas a mitad del río o a mitad del juego, en ese momento el inversionista que dice, yo me espero a que esto se defina para saber a qué atenerme. Y esa desconfianza, esa incertidumbre que priva en la economía en cuanto se refiere a las reglas del juego, a las políticas que está intentando implantar este gobierno, es que los inversionistas privados dicen, yo me espero. Y en eso yo me espero, en ese recular, en eso de detener proyectos de inversión, ahí encuentra usted la explicación de por qué no hemos crecido, pero repito, la causa por la cual los empresarios han comportadose de esa manera se debe esencialmente a la desconfianza generada por el actual gobierno. ¿Es posible cambiar esto? Por supuesto que es posible. Es posible hacer negocios en esta economía, incluso es posible hacerlos no obstante las políticas erráticas del gobierno en turno. Pero, ¿qué es lo que produce esa incertidumbre? En algunos casos, que le cueste a usted más producir X producto o se le dificulte fabricarlo. En algunos casos, por la situación de los nuevos permisos, la nueva visión que tengan los funcionarios en relación con el estímulo, con facilitar la inversión. Por eso tenemos también muchas empresas que ante la situación que priva, ahora entra la inseguridad y la violencia sin control, en ese momento dicen, esto es una gran dificultad. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Hay algunas regiones del país donde compañías que producen bienes de consumo masivo, como pueden ser refrescos, papas, pastelitos, etcétera, esas cuestiones de consumo masivo, que algunas regiones han decidido retirarse producto del saqueo de los camiones repartidores, lo que hacen los normalistas de prácticamente todas las escuelas normales rurales, y así sucesivamente. Pero el elemento fundamental, pues, que estamos enfrentando hoy todos, seamos consumidores o sea usted un empresario que produce algo para el mercado, es la incertidumbre en relación con el futuro en materia de la economía mexicana. Eso, si bien, repito, en un determinado momento podrían los empresarios aceptar tomar riesgos bajo esas nuevas reglas o bajo esas no reglas, los productos que fabricarían serían más caros por los riesgos, etcétera, y eso impactaría al consumo, porque además, al mismo tiempo, millones o miles o cientos de miles de mexicanos habrían perdido su empleo. Esto es lo que estamos enfrentando hoy. ¿Qué va a pasar en el 2020? ¿Rectificará el gobierno en sus medidas erráticas, en sus políticas que nadie las entiende ni ellos mismos? Vea usted lo que está pasando hoy en materia de medicamentos para niños con cáncer, etcétera. Es decir, hoy es una gran diferencia frente a una economía cerrada donde el gobierno de una manera omnipotente y omnipresente conducía la economía, invertía y en algunos casos era el único inversionista. Eso para algunos tenía algunas ventajas, pero en términos de productividad, de modernización de las estructuras económicas, tenía un precio alto por pagar. ¿Qué prefiere usted? Tener la economía que tenemos hoy abierta, donde usted tiene un gran abanico de productos de diferentes calidades, estilos, etcétera, o prefiere aquella época donde solamente había un productor y el producto era malo, caro y feo. Valdría la pena que comparásemos esos dos modelos, particularmente quienes tienen más de 60, 65 años que vivieron aquella etapa cerrada contra esta abierta.
y platíquele a los suyos qué ventajas había en aquel entonces, pero también qué desventajas, y también vean, analicen las ventajas que hay ahora, pero para algunos también desventajas. Espero que haya sido interesante este intento pues de entender la realidad que estamos viviendo. Si no fue así, si fui confuso, le ofrezco una disculpa y lo espero mañana en la dominical, aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.